XX, mujeres, mujeres. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles de nueva cuenta en una emisión más de XX Mujeres a través de www.cambiodemichoacán.com.mx, y en sesiones anteriores en este espacio Maribel Ortega Arreola les saluda, y quiero decirles que había quedado pendiente y además habíamos hecho un compromiso con Mago Tapia en razón de empezar a escudriñar temas que finalmente tratáramos desde la calidad y de la vida misma humana, preguntarnos cómo sí podemos mejorar, cómo podemos ir destrabando cosas en el escenario en el que a cada uno nos ocupa y que tiene que ver con poder vivir cada día con dignidad y de la mejor manera, aunque el contexto y los escenarios sean adversos. Y a propósito de este tema, Mago Tapia está trabajando en un tema que me parece interesante y por mucho desconocido para una gran mayoría, acerca de la violencia transgeneracional. Y entonces yo te preguntaría y te agradecería mucho que estés aquí, bueno, de nueva cuenta, te lo agradezco, ¿qué es esto de la violencia transgeneracional? Bueno, es parte de toda una rama de psicología, que es la psicología transgeneracional. Y entonces Roberto Lozo, que es un psicoanalista argentino, se dio a la tarea de empezar a trabajar con eso. Y él y Enger, que es francés, empiezan a hablar sobre violencia transgeneracional. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues es la violencia que heredamos de generación a generación. Y de dos maneras, no necesariamente la parte donde te jalan de los cabellos o te pegan, que es normal, ¿no? En una investigación que estamos realizando en la Universidad Vasco de Quiroga, ahora en el trabajo de campo, se pregunta en el instrumento de apego adulto acerca de cómo manifestaba tu mamá el enojo, y entonces la gente dice, pues normal, me daban nalgadas o me jalaba los pelos, y entonces es, ¿cómo normal? O sea, ¿es normal que nos violenten? Y entonces, bueno, pues en la teoría de la violencia ya sabemos que de repente la violencia se institucionaliza y entonces parece que es normal que grites, es normal que pegues, es normal que empujes a un niño, por ejemplo, ¿por qué tendría que ser normal? Y entonces Lozo hace esta diferenciación diciendo que hay una violencia activa y una violencia pasiva transgeneracional. La activa es ver que tu mamá o tu papá te golpeaban, te agredían verbalmente, o te agredían ignorándote. Y entonces hay una violencia que tú aprendes sin que nadie te la diga, ¿no? Por decir, no tienes que hacer esto, sino inclusive hasta hay una contradicción. No hagas esto, no pegues, responde adecuadamente, da las gracias, pero en el actuar te hacen otra cosa, y entonces los niños van aprendiendo. Esa es una, la activa, y hay otra que es pasiva, y que es la violencia en donde no te dieron un modelo de vida adecuado. ¿Cómo es esto? Tú no tienes un modelo en casa donde papá y mamá se lleven bien, donde tu voz sea respetada, donde tu persona sea respetada, donde tus ideas son respetadas, y entonces cuando yo leo esto, digo, caray, nunca nos pusimos a pensar en que transgeneracionalmente heredamos eso. Y esto es, cuando los chicos de repente en una familia violentada salen a la vida y entonces tienen la posibilidad de ser, por ejemplo, una pareja, por no decir amigos, pares, etcétera, tienen la posibilidad de ser una pareja y establecer una familia, resulta que eligen gente parecida para volver a continuar el esquema. ¿Por qué? Porque no tienen un esquema, nunca vivieron de manera experiencial un esquema de una familia funcional. Y entonces al no tener una familia funcional, por ilógico, raro, loco que parezca, entonces les aterra entrar a la funcionalidad. Es un poco lo que decía Robin Nussbaum cuando plantea ella, por ejemplo, que termina siempre relacionándote, en el caso de las mujeres o de los hombres, con o alcohólicos o adictos o gente que es violenta, porque ese fue el patrón que tú tuviste de niña o de niño. Sí, aunque yo como buena terapeuta humanista hay una parte que me descosó, ¿no? Es de tal manera que lo que viviste de niño te determina
Y entonces sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque ese patrón que viviste, si bien te va a marcar un camino y te va a asustar mucho, que era lo que te decía con la transmisión pasiva, es de repente yo no sé qué hacer con esto. Por ahí me decía un alumno un día en una clase que cuando él veía los comerciales de un refresco muy conocido donde está la familia contenta, él decía, a mí esos me daban miedo porque yo pensaba, seguramente debajo de la mesa tienen un muerto que acaban de asesinar. Y entonces yo decía, ¿de dónde sacas eso? Y él decía, porque yo nunca en mi casa me senté a desayunar con nadie, ni a comer con nadie. Y entonces ver a una familia feliz en una mesa, sonriendo, esto se esconde en algo muy grave. Y entonces eso te habla de qué miedo siquiera ver en un comercial la funcionalidad, ¿no? Por lo menos la funcionalidad de Hollywood, ¿no? Entonces qué miedo, insisto, en entrar a la funcionalidad. Entonces, ahí hay dos cosas. Esto te lleva deslizándote, pero también puede ser que gracias a la capacidad de reflexión, de análisis, a que afortunadamente el ciclo familiar no es solamente toda la sociedad, sino tenemos más, inclusive a los más media que de repente le echamos tanto, ¿no? También ahí de repente vemos, hay otras maneras, por lo menos otra manera de vivir. Y entonces la gente a través de la reflexión puede parar y puede decir, yo esto no lo quiero. Y entonces ya no te determinó. A lo mejor ahora pueden ocurrir más caminos. Me voy hacia el lado contrario y entonces ahora me vuelvo un padre sumamente bueno, una madre sumamente buena, permisiva, que yo creo que mucho, otra vez es el error que estamos cayendo, ¿no? A los hijos les permitimos hacer toditito y entonces ahora están creciendo sin ley. Cuando antes teníamos aquí una ley encima, el reflector sobre ti, ahora no hay nada, ahora puedes hacer lo que quieras. Pero creo que es parte pues de la evolución y entonces tendrá que irse yendo un poquito más hacia el justo medio, que de repente es tan difícil, en donde ahora entonces la gente determine, a ver, entonces hasta acá no puede ser un padre autoritario, violento, pero tampoco puede ser tan permisivo, entonces debe haber algo que esté más o menos en medio. Y hay la capacidad de reflexión en cualquier momento de la vida, porque de repente decimos, bueno, y si no es en la primera parte ya no, en cualquier parte de la vida la gente puede tomar un alto y puede decir, esto que estoy haciendo no me gusta y voy a buscar caminos y bueno, afortunadamente tenemos. Revisando este asunto de la transgeneracionalidad, digamos, me encontré con algo que me sorprendió mucho. Se hablaba ahí de que también había enfermedades psicosomáticas que tiene que ver con esta parte de la violencia transgeneracional. Y entonces, por ejemplo, hablaban de esta enfermedad que aparecen como erupciones en la piel, que ahorita se me olvida el nombre, psoriasis, la psoriasis, y mencionaban que era el caso de un chico que tenía la psoriasis y que su abuelo había vivido en una guerra, ¿no? Y que además eso nunca se había hablado, o no del todo en la familia. Y yo traté de entender por qué y no me quedó muy claro. Bueno, esto que tú te refieres es lo que se llama la clínica de la cripta y el fantasma, también de la Escuela Transgeneracional de Psicoanálisis. Y entonces lo explican muy, muy bien René Caes, me gusta mucho, y Aide Freiberg, en donde dicen, bueno, a ver, este hombre, voy a poner el caso justo que me pones. El abuelo, el primero, es un hombre que estuvo en la guerra y que estuvo prisionero, vamos a pensar, en un campo de concentración. Y entonces ahí pasaron cosas que él no puede hablar con nadie. Y podíamos decir, ¿qué pasó? Que no puedas hablar. Te vejaron, te violentaron, te golpearon. Y bueno, a lo mejor eso sí lo pueden hablar. Pero ¿qué no puede hablar? Lo que atente contra su ideal de sí mismo. ¿Cómo qué? Como haber matado a otro. Como haber expuesto a otro para que en el libro de Viktor Frankl, de Un hombre en el campo de concentración, El hombre en busca del sentido, algo que dice es, por ejemplo, las mujeres llegaban a escoger quién iba a trabajar y entonces pellizcaban las mejillas o se pinchaban un dedo y se embarraban sangre para verse rositas. Y entonces para que las eligieran a ellas y el asunto era que me elijan a mí y que a esta que está más pálida se la lleven al horno crematorio. Y entonces de repente cuando la guerra terminó es, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude exponer a otro ser humano para que se lo llevaran a matar en lugar de mí? Y bueno, podemos desde la racionalización entenderlo, pero de repente en la cabeza se hace una guerra civil.
Y entonces se hicieron cosas. En este libro de El hombre en busca del sentido, a mí me encanta. La primera hoja al final dice, y he de reconocer que los buenos no volvieron. Y entonces es durísimo lo que dice Víctor Frank, pero tuvieron que hacer trampas. Tuvieron que venderse, vender la dignidad, enseñar a otro, señalar a otro para que lo mataran en lugar de ti, etcétera. Y entonces esas cosas de repente son indecibles. ¿A quién se lo dices? A lo mejor a otro que hizo lo mismo, pero a lo mejor al otro que hizo lo mismo no tienes ganas ni de volverlo a ver nunca más, porque te recuerda todo el dolor. Entonces la gente se quedó callada, por un indecible, insisto. ¿Por qué era indecible? Porque atentaba contra tu imagen ideal de ti mismo. En la siguiente generación, entonces, los hijos, bueno, estos jóvenes que salieron ilesos, digamos, de los campos de concentración, buscaron casarse muy pronto. ¿Por qué? Porque casándose muy pronto volvían a pegarse aleros. Había alguien que los podía amar como fuera. Y entonces tuvieron hijos pronto, porque tener hijos era revivir, ¿no? Era volver a tener la vida. Solo que esos hijos, había un pedazo de sus padres que no entendían. Y entonces decían, ¿te das cuenta por qué cuando están hablando de tal cosa mi papá se para y se va? ¿O por qué cuando esta otra cosa pasa a él se le llenan los ojos de lágrimas pero se las traga y no habla? Y entonces ahí va un material que se llama no elaborado, que pasó de esta primera generación a la segunda sin hablarse. Y sin interpretar del todo qué es lo que pasa, o sea, no lo entendemos. De nada, no entendemos. No lo entendemos. Sabemos que hay algo, pero no sabemos por qué. Ni idea. Y entonces se pasa y se crea un fantasma que persigue a la familia. Y entonces la familia está atenta, pero no sabe. Es un fantasma, es algo invisible, indecible. Y entonces, como no se habla nunca, porque el papá no le va a decir eso a sus hijos, entonces en la tercera generación, bueno, en la segunda generación se volvió innombrable. No sé qué es eso, no le puedo poner un nombre. ¿Qué es la del hijo? La del hijo. No sé, no le puedo poner un nombre, es innombrable. Pero en la tercera generación es impensable. No tienes ni la menor idea, no puedes ni siquiera pensar qué pasó. Y entonces el cuerpo habla lo que no habló la boca. Y aparece un síntoma. Y ahí está el asunto que tú me dices. Y entonces aparecen, no, podemos poner ahorita la psoriasis, pero podemos poner un síntoma de lo que quieras. Entonces, que puede ser la colitis, cualquier cosa. Que además no entiendes por qué. O sea, a lo mejor tú dices una colitis, bueno, yo vivo en un mundo estresado, mi órgano de choque es el colon y pum, se me inflama, de acuerdo. Pero donde no entiendes nada. Aide Freiberg, que es una psicoanalista, ella dice, es que los pacientes en terapia me hablaban de cosas que yo decía, no entiendo esto, este material no articula con la historia de vida. Y de repente los pacientes un día hablaban de algo que había pasado en una tercera generación para atrás, y entonces ella decía, ¿qué es eso? Y entonces desde ahí empiezan a hablar de lo que se llama el telescopaje de las generaciones, como un material se pasa hasta una generación posterior, que puede ser tercera o cuarta o quinta o sexta o séptima y entonces no tenemos la menor idea de por qué está ocurriendo eso. Y esto, digo, no sé si voy a decir una barbaridad, pero por ejemplo quiero pensar en el caso de alguien que tuvo cáncer y que el padre tuvo cáncer, su hija tuvo cáncer y su nieta tuvo cáncer. Ok, eso es una lealtad oculta, eso es un poquito diferente. Y entonces, déjame cierro un poquito lo anterior y nos pasamos a esto. En el caso de la cripta y el fantasma, el fantasma que quedó en la segunda generación, a la tercera generación se encripta. Se mete en una cripta igual que un muerto y se queda ahí guardado. Y entonces en el nieto hace una aparición de un síntoma porque tú tomaste un material que se introyectó y se quedó como un quiste, no se pudo elaborar. Cuando hay cosas que introyectamos, los papás intergeneracionalmente, de una generación a otra, te dicen, voy a poner algo de género, las mujeres son tontas, y entonces tú te lo tragas y dices, híjole, no, yo no soy. Bueno, entonces lo desmenuzas y lo elaboras y lo desechas, igualito que la comida, ¿no? Esto es algo que no puedo tragar y entonces lo vomito o me da diarrea y lo tiro. Y entonces ese introyecto se fue.
pero por lo menos hubo conciencia de que te lo dijeron y lo pudiste contrastar con el mundo. Y pusiste un alto. Exacto, pero cuando no sabes, cuando de manera inconsciente se transmite, ¿cómo lo elaboras? No se puede, por eso aparece el síntoma, ¿sí? Bueno, voy a dejar eso aparte. Ahora, lo que me dices de la transmisión transgeneracional de enfermedades o de historias, tú lo pones en cáncer, pero pueden ser historias trágicas, matrimonios mal habidos, drogadicción, fracasos en la labor, ¿no? El no poder obtener el éxito, en fin. Ahí, ¿qué ocurre? Ahí es una lealtad oculta. Y entonces, ahí lo que nos dice Hellinger es, yo, hija amorosa, digo, yo igual que tu mamita, para que yo pertenezca a tu sistema, vamos a pensar los López, entonces las mujeres López nos enfermamos de un cáncer de mama, en el seno izquierdo además. Y entonces, de manera inconsciente, tú dices, yo para pertenecer a tu sistema, mamá, hago lo mismo que tú. Y entonces te enfermas de lo mismo. Y entonces tienes una hija y la hija es igual de amorosa que tú, y entonces hereda lo mismo. Y así nos podemos ir muchas generaciones. Otra vez volviendo a la violencia, eso es algo que también ocurre en la violencia. Los hombres violentos, de repente viene este círculo de la violencia en donde se arrepienten y dicen, ay, lo siento, no sé qué me pasó, lo siento, no debí haberte pegado. Con lo que ahora las feministas están muy enojadas y han querido quitar y dicen, es que no es posible. De acuerdo, pero hay que entender que ellos están atrapados en una lealtad oculta. Y si ellos dejan de hacer eso, el miedo profundo es voy a dejar de pertenecer. Pero como no lo saben, entonces lo siguen haciendo. Igual en el caso de algunas enfermedades. Yo siendo médico me da mucho, así decir, el cáncer se transmite por esto, y bueno, y todo lo demás que tenemos de genética, de virus, de oncogenes, ¿eso qué? Y entonces pienso, debe ser multifactorial, debe ser un pedazo así que heredaste genéticamente, y luego viene otro factor que te desencadena. La alimentación, la contaminación, los estados emocionales, etcétera. Y entonces el asunto del cáncer es un asunto muy complicado. No es solamente por un lado. Sí, que de repente podría pensarse que es como impensable, ¿no? Que hubiese este tipo de situaciones que pudieran determinarlo. Dices tú, bueno, espérame tantito. ¿Todos los casos son así? No creo. ¿No? Y además, lo más grave es, si esto es un impensable, hacemos una constelación familiar o llevamos el paciente a terapia y se cura el cáncer, ojalá, ¿no? A mí me da mucha pena cuando a alguien le ofrecen una cura mágica, porque yo digo, híjole, además del dolor, le estás ofreciendo algo que quién sabe si vaya a funcionar. Y entonces cuando lo ofrecemos es, vamos a hacer un intento de ver si algo arreglamos. Por lo menos que sepas y que no se transmita a la siguiente generación. Cuando a mí me educaron en constelaciones, algo que me dijo muy claro mi profesora es, cuando la enfermedad está en las células, es difícil que lo quites. Sí hay casos milagrosos, pero justamente por eso se llaman milagrosos, porque son poquitos y son sorprendentes. Bajo esta teoría de la violencia transgeneracional, me imagino que a lo largo de la historia del ser humano, cada época habla, así como hay épocas en las que uno se enamora o se relaciona con el otro o con la otra de determinada manera también, esto va cambiando con los tiempos, ¿no? Si en el siglo, no sé, 14, las relaciones de pareja se daban por conveniencia, ¿no? Por el empoderamiento económico de alguna familia con otra, y luego vino como una época del romanticismo, este rollo de, yo me caso por amor, ¿no? Aunque mis padres no lo quieran, aunque tú seas plebeyo y yo sea una reina, ¿no? Pero también van cambiando los escenarios, y yo me preguntaría entonces ahora, ante la ola de inseguridad, de secuestros, ¿qué le espera a una familia que perdió a un hijo que está desaparecido y que no sabe nada de él? A la hija que ya no regresó a casa, o a los que simplemente han matado, ¿no? ¿Cuál es el panorama y cómo poder en un momento dado atender esta parte? Yo ya no sé si decirte de una manera preventiva o no, pero me parece que sí es delicada, porque cada vez escuchamos más historias en corto y no en tan corto de
de familias que se encuentran en esa situación, ¿no? Sí. Y entonces me haces pensar en este hombre que vivió una guerra, pero vivió una guerra en un periodo muy específico de naciones, ¿no? Y esta es la nuestra, esta es nuestra. ¿Qué va a pasar? Pues yo no lo sé. Ajá. Desde la teoría, otra vez es, la gente debería de hablar. Pero yo pienso, a ver, si yo soy un sicario que mata a sueldo, ¿será que eso lo cuento en mi casa? No lo sé. No sé si, ni siquiera sé decirte si es probablemente no lo sé. Vamos a suponer que sí, porque además algo que se me hace terrible es que en esta revoltura de valores, de repente yo oigo a la gente hablar con mucho orgullo de alguien en la delincuencia organizada. Tiene un primo que pertenece a, tiene un hermano que defiende a, y lo dicen con mucho orgullo. Y entonces yo digo, ¿por qué estará ocurriendo eso? Y entonces, pues, ¿por qué no tenemos credibilidad en los buenos? Y entonces, ¿quién es el bueno aquí? Y entonces de repente hacemos una historia desde lo bueno que a mí me pasó. Y entonces si a mí alguien atentó contra mí y me defendió alguien de la delincuencia organizada, pues ¿a quién voy a pensar que es el bueno? Pues entonces, desde ahí no sé si un hombre que se dedica a eso o una mujer, tampoco sé si hay mujeres que asesinan, supongo que sí. Llega a casa y ve a sus hijos y les cuenta, hoy tuve un trabajito en donde fui a matar o fui a deshacer un cuerpo, ¿no? Como en aquel que sabemos que deshacían así. Si no es así, entonces esto se va a volver un indecible, y ya sabemos la cadena. Y se va a volver un innombrable y se va a volver un impensable. Dentro de 3 generaciones tendremos síntomas. ¿Cuáles serán? Eso atina para donde sea. Y si sí lo hablo, porque entonces desde la teoría es, y si sí lo hablo, el impensable, el indecible, no se formó. ¿Y qué se formó? Mira, te lo digo y siento como que se me pone chinita la piel, porque entonces, si yo le digo a mis hijos, yo soy una asesina a sueldo, entonces ya lo hablé, y entonces lo indecible ya no fue, pero ¿y entonces qué transmito? ¿Qué le dejo a ese otro que le estoy diciendo? Que eso te lo estoy bien enunciando. Okay. Claro. No lo sé, Maribel. Pero es complejo porque estoy también pensando en un esquema de una familia en donde la mujer se da cuenta de que, bueno, el marido provee con buenas cantidades de dinero y prefiere a veces no preguntar de dónde viene mientras a mí me des la camioneta, la casa y el colegio, ¿no? A mis hijos. Esa es también otra situación. Podría suponerlo, pero ahí no sí, lo pregunto. Bueno, y entonces ahí sí sería un indecible que sepa. Y entonces la tercera generación tendría un síntoma. Ahora, tendría un síntoma solamente como una presuposición. Aquí en todo lo que es un asunto de desarrollo de los humanos es una presuposición. No sabemos. De repente es como quién sabe a dónde irá a ir la bola. Cuando hacemos los estudios acerca de, a ver, todos estos hijos de estos tienen esto, puede ser que tengamos una población sesgada, pues, y entonces es, a ver, perdón, todos estos niños que tuvieron esto fueron hijos de estos, sí, pero, ¿y si revisamos a todos estos, todos sus hijos fueron así? No, y entonces depende de cómo hagamos los estudios. Entonces, cuando hacemos estudios hacia atrás, entonces vemos que, o más bien prospectivos, de estos niños para adelante para ver qué va a ocurrir, no siempre ocurre. Entonces, otra vez, estamos en el terreno de la suposición. ¿Podríamos prevenir? Sí. Si esas madres pudieran dejar a sus hijos libres, por ejemplo, decir, lo que ocurrió con tu papá no es algo que te compete a ti, tú estás libre. Y bueno, ¿con eso sería suficiente? Y otra vez me vuelvo a pegar a una pared. No lo sé. Nos falta investigación. Y sobre todo porque hay un contexto que finalmente puede coadyuvar o no necesariamente al rompimiento de, ¿no? Pues sí, claro. O sea, estoy pensando, otra vez viene a mi mente
de estos casos que sabemos y que se han dado en corto, de esta familia que era familia y tenía solamente un hijo y el hijo le desaparece. No, sí, esta familia que bueno, venía de una situación económica difícil y de repente encuentra este otro camino y entonces cambia el escenario y ahora los hijos van en buenas escuelas, comen bastante bien y se dan una vida que antes difícilmente era impensable, ¿no? O de estas otras familias que están en el campo, ¿no? Y que en días pasados habíamos hecho una entrevista con Dalia Martínez, ¿no? En la República Marihuanera, que decía, bueno, es que en el campo los pequeñitos de 3 años están haciendo lo propio a su edad y contribuyendo con el papá y la mamá, ¿no? A la siembra de marihuana. Y eso es normal, o sea, así se ve, normal. Y estos otros casos en donde finalmente dices tú, bueno, hay gente que no está vinculada pero que ha sido víctima, ¿no? Y estamos hablando del secuestro, de la extorsión, ¿no? E involuntario o voluntariamente a veces te enteras. ¿Y qué haces? ¿Qué le dices a los hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, quiero ir al antro, y la mamá y el papá están preocupados porque, bueno, es que te puede pasar algo, ¿no? Y entonces vive uno un secuestro en sí mismo, ¿no? O qué tan tarde o no puedo andar en la calle, ¿no? Y además eso tampoco es una garantía de que no te vaya a pasar nada, ¿no? Entonces, un poco aterrizándonos al final de este espacio, que espero sea el primero de muchos otros que podamos ir analizando, ¿cuáles tendrían esas voces internas que escucharse en mi mente como para ir reconstruyendo y rompiendo de esta violencia transgeneracional, ¿no? Pues creo que lo pones en primera persona. Me parece que eso es justo lo que habría que hacerse. Es yo qué hago, y si reviso hacia atrás, es qué lealtades tengo, y entonces es una buena idea hacer un genograma y revisar. Un genograma es un árbol genealógico de la familia, y entonces revisar cuáles son las historias que se repitieron, de esas historias que estoy repitiendo yo, y entonces trabajarlo en un proceso terapéutico o en una constelación familiar o como Dios te da a entender. Y entonces es cómo rompo con esto que está detrás de mí, y ahora, una vez que yo rompí con todo eso, ¿qué es lo que estoy transmitiendo hacia adelante? Y entonces creo que la responsabilidad es cada uno de nosotros. Nadie más. Nadie más. ¿Quién más puede hacerlo? Si tuviéramos que despedir este espacio, ¿qué frase, qué enunciado nos regalarías hoy para quienes nos están escuchando y viendo? Pues la frase que yo regalaría sería nunca más. O a lo mejor es hasta aquí, ¿no? Alguna vez en un programa tuyo a ti te gustó eso de que dije que Alejandro Jodorowsky pone las manos hacia atrás como Cristo, pero con las palmas hacia atrás, diciendo esto de atrás se acabó, fui el último. Y bueno, pues esa frase me pone a mí otra vez en la cabeza, es ¿quién va a terminar con esto? Yo. ¿Cómo? Haciendo lo que a mí me toca a mí. Entonces, si bien mis hijos saldrán al antro y yo estaré muerta de miedo, bueno, pues entonces intentaré que salgan con la mayor seguridad desde mi corazón, esperando que regresen a casa y resolviendo un problema que sí tengo y no uno que no. Si no regresan, entonces tendré que resolver el problema de no están, pero si sí regresan, tendré que acogerlos a casa diciendo bendito seas que regresaste y listo, ¿no? Y esto no es como egoísta de pensar, a mí no me pasó, no, creo que también tendríamos que hacer algo más en la parte social, solamente que todavía no sé qué. Pienso que a lo mejor contagiar a los demás de hacer la parte que lo toca y de que cada quien se hiciera consciente de lo que está haciendo y se hiciera responsable de lo que está haciendo. Y en todo caso también, ¿por qué no? Aun y cuando puede haber causales biológicas, genéticas en una enfermedad, tal vez a quienes tienen problemas de psoriasis, quienes tienen problemas de migraña, de cuestiones que finalmente nos vienen dando una calidad de vida no tan buena, revisar, ¿por qué no? Sí. ¿No? Solamente revisar, no estamos diciendo que sea una varita mágica y te vayan a resolver la bronca, pero sí revisar, decir, bueno, ¿por qué tengo psoriasis? ¿Qué hubo en mi casa? ¿Qué más hay? Aparte de lo que tengo, de lo médico, ¿qué más puede haber?
que me pueda en todo caso ayudar a sanar la parte que tendría que sanar. Sí, para que entonces no haya otro adelante que repita. Pues entonces con eso nos quedamos. Bueno, por eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Mago, te agradezco. Ya tenemos el compromiso, así es que simplemente lo super confirmo para que periódicamente estemos aquí. Y alguien que quiera establecer contacto contigo. Mi correo es vinculación, apego, en una misma palabra, @yahoo.com. Vinculación, apego, @yahoo.com. Sí, entonces ahí con todo gusto, nada más en el asunto pongan por favor algo sobre programa Maribel Ortega o cambio, para que si llega a la papelera yo lo pueda. Perfecto. Pues muchísimas gracias y agradecemos como siempre el favor de su atención. Gracias a Leti Floriana, Paco Durón, que están del otro lado de la cabina. Maribel Ortega Arreola les dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres.